aquí vamos. Hay tres sistemas que podemos mencionar. Uno es un poquito, pues, tajante, y otro es un poquito más flexible, un tema un poco más ad hoc con el... ¿Sí me escuchan, verdad, compañeros? ¿Sí? Muy bien, aquí va. No sé si Se le fue un poco el audio, pero ya se escucha bien. Ok, ya me escucho, ¿verdad? Ya. Sí, bueno, lo que pasa es que a mí me pareció una señal que decía internet inestable, pero bueno, ya creo que ya regresó bien. Aquí va. ¿Listos? Aquí va. ok. Sistema subjetivo. A este sistema de interpretación, lo que le interesa es la intención de las partes contratantes. Su intención. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que quisieron al momento de celebrar el acto jurídico? Aquí podría estar la respuesta para Marlene en el sistema subjetivo. ¿Sale? Si hasta cierto punto ya venció el contrato y el arrendador permite que el arrendatario continúe, ¿cuál es la intención de las partes? Que se extinga, que continúe su vigencia, porque ninguno de los dos le ha dado por terminada. ¿Se entiende? Ok. El objetivo es un poquito más tajante e implica lo siguiente. Lo que vale la voluntad declarada, ¿eh? Marlene ya terminó su contrato, tiene que salir. Si nos vamos a ese sistema, diríamos que ya se acabó, ¿eh? Usted tiene que salir porque su contrato terminó. ¿Vamos bien? Sí, entonces, pues, hay estos dos criterios. Y hay un criterio mixto que dice, bueno, hay que interpretar la intención de las partes al momento de celebrar el contrato, pero también a qué se comprometieron dentro del contrato. Es un sistema intermedio entre los dos. ¿Vamos bien? Ok. ¿Cuál es el mejor para nosotros que ejercemos la abogacía? Un sistema mixto. Porque en el caso de Marlene podríamos decir, pues bueno, el contrato se prolonga. Pero ¿qué pasa si Adolfo defiende a la arrendadora? Pues Adolfo tiene que interpretar, aunque en su momento el contrato continuó vigente, pero ¿qué creen? Ellas se comprometieron un año. Entonces el contrato ya debe darse por terminado si no se ha renovado. Tenemos que concluir este contrato y en este caso Marlene dejar el departamento a la arrendadora. ¿Vamos bien? O sea, es un tema de argumentación en tribunales, compañeros. Adolfo, te escucho. Sí, doctor, por ejemplo, en este caso, con el asunto de la compañera Marlene, lo que le envió la dueña como contrato nuevo, eso ya es una prueba que exista en el mail para ella después defender y decir, yo le envié el nuevo contrato y no tuve respuesta. Pudiese ser un supuesto que decir, bueno, yo ya envié un contrato, ya mi voluntad se manifestó para que ella llegara a un acuerdo conmigo. En todo caso, si por el tema de la pandemia no podemos reunirnos físicamente, sí por lo menos debemos haber hecho alguna comunicación digital, pues para que renováramos el contrato. Si no hubiese un acuerdo de voluntades, pues bueno, hay que llegar a ese acuerdo. Pudiese la dueña incluso interpretar que su voluntad, que el tema era la renovación del contrato y por eso envió un contrato electrónico pues para su firma, ¿no? ¿Sí se entiende? Aquí depende un poco la parte que defendamos, ¿eh? Si vamos a defender a Marlene, yo me iría totalmente inclinado al tema del sistema subjetivo, ¿no? Interpretando, pues hasta cierto punto, la intención de las partes al celebrar el contrato, ¿no? Y al no haber una rescisión de ese contrato, pues entiendo que se prolongó sus efectos. Si ya voy un poco por el tema de la arrendadora, podríamos decir, bueno, ya envió un contrato, ya se manifestó la voluntad de ese contrato, no me ha establecido nada al respecto, no hemos llegado a un acuerdo, pero al final de cuentas, ese acuerdo no es imputable a mí, es imputable a la arrendataria, porque yo ya le envié el contrato. Aquí le va, sí, perfecto, maestro. Aquí le va otro, yo creo un poquito más complicado, a ver si me puede ayudar, de un caso así, parecido.
persona A renta un domicilio y pone como a persona B como aval. El contrato es por un año. Se termina el contrato, la persona A pues ya no está en ese domicilio, desaparece, más sin embargo ellos siguen, según esto, cobrando el contrato. Hacen una demanda a la persona B, que en este caso es la aval, pero ya después de haber vencido el contrato. Entonces ellos siguen con ese mismo sistema diciendo que quieren cobrar todo ese tiempo que la casa ha estado sola, cuando les dijeron pues que ya podían hacer uso de ella. Esta persona ya no está viviendo en esa casa, ya tiene más de un año, pero ellos quieren seguir cobrando a lo que es al que firmó como aval el siguiente año. ¿Qué procede en ese caso? ¿Se dio por terminado el contrato entre las partes? ¿Sí lo manifestaron? No sé si lo manifestaron porque la otra persona nomás era el aval, pero sé que se terminó el contrato, que era de un año, y le dijeron que pudiera hacer uso de la casa, que la dejaban. Más sin embargo, no, como que agarró un licenciado y ahora la persona ve que es la que firmó de aval, es a la que le están queriendo cobrar un año o 2 años, no sé cuánto, que la casa tiene cerrada. Ok, aquí podríamos decir lo siguiente: si las partes principales manifestaron su voluntad de dar por terminado el contrato con la conclusión del año que estuvo vigente, aquí se concluyó la obligación. La función del aval implica cuando hay un incumplimiento de la obligación del deudor y este es insolvente o no puede pagar, entonces cubre el aval. Pero aquí creo que no se está actualizando, mi estimado José Manuel, por el tema de que las partes dieron por terminado con antelación el contrato. Se me hace ya un poco abusivo por parte del arrendador y una asesoría perversa por parte del abogado, pues para continuar pues tratando de exigir un complemento a una obligación cuando las partes la dieron por terminada. Si el aval tiene la forma de acreditar que en su momento el deudor principal ya terminó con ese contrato y así lo manifestó, entonces creo que va a ser la causa que puede defender en un conflicto en materia civil. Ok. ¿Sí? Perfecto. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien, compañeros. Atención, compañeros. Retomando el caso, profesor, rápido. Yo sí, Marlene. Tomando el caso que le di, este departamento, Nueva York, ahorita la ciudad ha dicho que como están cerrados todos los restaurantes y la mayoría de trabajos igual, digamos que los que rentamos y las rentas son muy elevadas, nos están dando cierta, pues, digamos, cierto plazo. Entonces, los dueños de los departamentos, ellos no se pueden encajar ni amenazarnos de que nos van a sacar, pero en determinado momento, si yo no puedo pagar todo lo que estoy debiendo, porque sí le doy una parte de mensualidad, pero no toda, esto se podría llevar a, no sé, ante tribunales o no sé, en este caso usted que es experto, obviamente todo cambia, pero más o menos pues es lo mismo, ¿no? Sí tendría yo un respaldo por esta situación de la pandemia o no, o sí tengo que pagar todo completo. En este caso, me dice que usted, en este caso, la autoridad que en el estado, en la ciudad de Nueva York, ha llegado a convenios con los arrendadores en el tema de estos inmuebles con motivo de la pandemia. Se supone que tienen hasta cierto punto el apoyo de la ciudad y bueno, pues nos encontramos bajo ese parámetro para el tema sobre todo de la interpretación de los contratos y sobre todo el tema del cumplimiento de las obligaciones. Si la autoridad llegó a un acuerdo, al final de cuentas es una cuestión que tiene que negociar la autoridad de la ciudad con los arrendadores por esta prestación que le están dando a las personas en temas de pandemia. Incluso se me hace algo muy, muy padre por parte de la ciudad que hubiesen llegado a estos acuerdos, porque en la mayor parte de las ciudades del mundo nos encontramos pues con una ausencia de auxilio de la autoridad y bueno, dejaban a los pobres arrendatarios con el problema en sus contratos, ¿no? Creo que en este caso tiene la ventaja de que el aval, en este caso la ciudad, tendría pues que responder frente a los arrendadores
y sobre todo con las deudas que estén al pendiente por estos convenios que ha celebrado la ciudad, ¿no? A lo mejor los convenios serán en el tema de impuestos, en el tema de contribuciones, en el tema de pagos, pues que realicen estos departamentos. Ese sería como el acuerdo que pudiesen llegar. Ok, profesor, muchas gracias. Entonces no tengo por qué preocuparme si en determinado caso no puedo pagar todo esto o toda esta deuda que se me va acumulando. O sea, no me pueden llevar a juicio ni nada, ¿no? Sobre todo hay que ver hasta cierto punto el reglamento o la disposición normativa de la autoridad y los compromisos que está fijando para que usted vea si se encuentra dentro de ese parámetro. Si usted verifica que ya tiene, que se encuentra ya fuera de ese parámetro, pues entonces sí habría que preocuparnos porque ya no le cubriría la autoridad, ¿no? Habría que ver hasta cierto punto todo esto se hace en convenios, se hacen acuerdos y bueno, están por escrito, normalmente habría que revisarlos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, ¿de qué? Muchas gracias, profesor. Vean las reglas sobre interpretación de los contratos. Mucha atención. Vean, primera regla, compañeros. Decimos, si los términos de un contrato son claros y no dejan lugar a dudas, ¿sale? ¿Cuál es la intención de los contratantes? Vámonos al sentido literal de las cláusulas, ¿sale? Son contratos bien elaborados y son contratos que buscan pues un equilibrio entre las partes, ¿no? Qué bueno que todos pensaran así, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Se entiende esta primera regla, compañeros? Segunda regla. Aquí va. Vean. Si las palabras pareciesen contrarias a la intención de los contratantes, prevalecerá la intención por encima de las palabras. ¿Sale? Y a veces eso se puede prestar cuando estamos por conceptos muy técnicos de la abogacía. Si nosotros a veces tenemos un contrato de machote, no entendemos toda la lexicología del contrato. Y eso sí puede prestar a cierta confusión. Pero en estos temas, compañeros, lo que va a imperar es la intención de los contratantes. ¿Se entiende? Por encima de las palabras, ¿qué está por encima, compañeros? La intención. ¿Sale? La intención. Muy bien. Siguiente, compañeros. Cualquiera que sea la generalidad de los términos, no deberán entenderse como comprendidos en las cosas y casos diferentes sobre los que los interesados se propusieron a contratar. ¿Qué significa esto, compañeros? Que no debemos dar por sobreentendidos los términos respecto a la voluntad de las partes. Y si en los términos no se contemplan cuestiones distintas, pues bueno, entonces no se incluyeron dentro del contrato. Por eso en la parte sustantiva hablamos de la parte de los acuerdos, hablamos sobre un glosario dentro del contrato para que entendamos los términos. Si eso no se incluyó, compañeros, pues entonces no debemos darle una sobreinterpretación. ¿Me entienden? Por ejemplo, si en el caso del contrato de Marlene hubiese una cláusula que estableciera que en caso de que las partes no signen un nuevo contrato para el día 1 de marzo del año 2022, que es la fecha en que concluye el contrato, se entiende que sus efectos se prolongan en el transcurso del tiempo. Si a la letra no dice eso, compañeros, no debemos de sobreentenderlo. ¿Se entiende? O sea, tenemos que irnos a lo que el contrato sí establece. Tampoco le pongamos palabras de más. ¿Ok? No le agreguemos cosas que no se incluyen dentro de un contrato, porque estamos sobreinterpretando. Muy bien. Ok, siguiente. Decimos, si alguna cláusula
admite diversos sentidos, debe entenderse el más adecuado para las partes para que surta sus efectos. ¿Sale? Por ejemplo, en el caso de que las cláusulas, de que en un contrato, imaginen esto, que en un contrato existan cláusulas que sean contradictorias. Por una parte, una cláusula es subjetiva. Dice que la voluntad de las partes va a prevalecer sobre lo que hasta cierto punto las partes se comprometieron dentro del propio texto de un contrato. ¿Recuerdan cuando hablamos de este tema en particular dentro de la forma de interpretar un contrato? ¿Ok? Lo mencionamos sobre todo cuando hablamos de las distintas clasificaciones que tenemos sobre la interpretación de un contrato. Entonces, en este sentido, vamos a entender lo siguiente, compañeros. Si tenemos un sistema subjetivo que nos da la pauta sobre la intención y otro sobre la voluntad, tenemos que poner en esta balanza, ¿sale? Y analizar en qué supuestos causamos menos perjuicios a las partes. En lo que a la voluntad declararon o en relación a su intención. Si les causamos menos perjuicio tomando su intención, entonces inclinamos balanza, ponderamos. El objetivo es causar la menor afectación a las partes que se involucran en un contrato. ¿Se entiende? Lo que queremos no es causar más agravios, más situaciones que les causen un menoscabo en su patrimonio. No, todo lo contrario. Lo que buscamos es un equilibrio. Por eso el derecho se representa con una balanza. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Siguiente. Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. ¿A qué nos referimos con esto, compañeros? Aquí va. Si tenemos un contrato y este contrato dentro de su cuerpo normativo tiene distintas cláusulas, pero una de ellas, pues como que nos deja un poco de dudas respecto a la intención o voluntad de las partes, tenemos que analizar la totalidad de las cláusulas para darle un sentido de interpretación más amplio, más adecuado. Se analiza el contrato en su totalidad. ¿Ok? No nos quedamos con esa cláusula dudosa, sino analizamos todo el texto de mi contrato. Muy bien. Otra regla. Las palabras que puedan tener una distinta acepción se interpretará la que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. La que sea más conforme. Por ejemplo, si yo hablo de un contrato de arrendamiento y en su momento a lo mejor no establecí que este contrato iba a implicar una contraprestación en dinero, pues no, tampoco tendría que entender que es gratuito, porque el contrato de arrendamiento no es gratuito, no es un comodato. Tendríamos que interpretar que ese contrato implicaría una prestación. ¿Se entiende? Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, sabemos que el objeto del contrato es la transmisión del dominio del bien. No estoy transmitiendo solamente el uso y goce, estoy transmitiendo el dominio. Ni modo que interpretemos que en un contrato de compra-venta solo le transmito a Edran el uso y goce del bien. No, el contrato implica el dominio total del bien inmueble. ¿Vamos bien? Ok, compañeros. Muy bien.
Otro tema relaciona a esto. Decimos lo siguiente. El uso y la costumbre del país servirán para interpretar ambigüedades de los contratos. ¿Se entiende, compañeros? A ver, han ido a Tasco Guerrero o han ido, por ejemplo, a La Blanca Mérida. Vamos a hablar, por ejemplo, de Tasco. ¿Vale? Normalmente, las propiedades, por ejemplo, aquí tenemos la propiedad. El techo normalmente se encuentra adoquinado, así todos los techos. ¿Vamos bien? Si, por ejemplo, A le vende una propiedad a B y B quisiera hacer modificaciones y a él no le gusta este techo y quiere poner otro tipo de construcción, señor, lo siento, aunque en el contrato no se señaló, aunque en el contrato no se estableció que usted no podría hacer modificaciones, lo cierto es que esta ciudad requiere que las construcciones, los techos tengan esta característica porque eso es lo que le da representación a este municipio, a esta ciudad, y bueno, es lo que requerimos nosotros. ¿Se entiende? Al final de cuentas, no regimos por las costumbres del lugar en donde los contratos van a tener efectos en el tema de ambigüedades. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Muy bien. Siguiente. Si es imposible resolver por las reglas anteriores circunstancias accidentales y fuere gratuito, el contrato se resuelve en favor de la menor transmisión de derechos e intereses y si fuera oneroso, en favor de quien busque una mayor reciprocidad. ¿A qué me refiero, compañeros? Los contratos tampoco buscan perjudicar a las partes. Si definitivamente este contrato tiene muchas ambigüedades y afecta a las partes, ¿en qué medida vamos a interpretar el contrato? Si el contrato es gratuito, donación sobre este bien inmueble, vamos a buscar la menor afectación económica que pudiese causar a las partes en la interpretación de este contrato. ¿Vamos bien? Y si fuera oneroso, lo que va a buscar el juez cuando interprete los contratos es de A y B que tienen un conflicto sobre este contrato, tengo que analizar yo como juez. ¿Quién de estos dos personajes de A y B buscan un mayor equilibrio en este contrato? ¿Quién busca reciprocidad? ¿Y quién solamente le interesa, pues, sacar, pues, de alguna manera, un tema económico en este contrato? ¿Se entiende, compañeros? Al final de cuentas, por supuesto que esto es tomado en consideración. ¿Quién busca un mayor equilibrio? Y en ese sentido, voy a resolver esta controversia en el contrato. Última interpretación del contrato. Decimos, cuando no es posible descubrir la intención o voluntad de los contratantes, el contrato va a ser nulo. ¿Ok? Hagan ejercicios argumentativos porque esto va a servir en el ejercicio profesional de llevar estas causas a los tribunales. Muy bien. Los contratos, compañeros, son acuerdos de voluntades. Normalmente hay una buena fe en el cumplimiento de estos contratos.
Cuando exista un conflicto, compañeros, en un contrato, primero busquen ese equilibrio entre las voluntades, busquen ese acuerdo, ¿sale? Traten de buscarlo. ¿Por qué? Porque entre comillas hay una buena fe entre las partes. Entonces, lo primero que les recomiendo en los contratos, buscar la solución a través de una figura que se llama autocomposición bilateral entre las partes. Que las propias partes lleguen a un acuerdo. ¿Vale? Como abogados busquemos esto, por favor, compañeros. No, porque a veces somos los que menos propiciamos los acuerdos, ¿eh? Somos los primeros que buscamos el conflicto, ¿eh? Y decimos, vámonos a demandar, vámonos y vamos a quitarle todo. No buscamos acuerdos. En los contratos, la recomendación primero es buscar la solución del conflicto entre las propias partes. Muy bien. Segundo punto, si las partes no pueden solucionar el conflicto de mutuo propio, acudamos a los medios alternos de solución de controversias. Acudamos a los centros de conciliación, acudamos a los centros de mediación para que con una autoridad en esta materia nos ayuden a encontrar una solución al conflicto. ¿Se entiende, compañeros? Y si agotando esto definitivamente no encontramos una solución, pues entonces ahora sí ya nos queda la heterocomposición, que implicaría que acudamos a los tribunales, ¿sale? A acudir para que ellos, pues, de forma vinculante y obligatoria, pues nos obliguen a, pues, a llegar a un acuerdo entre las partes. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Pues más o menos estos son los temas de cómo tenemos que resolver los conflictos que se presenten en el tema de los contratos. Busquemos siempre un equilibrio porque esta es la manera que interpretamos los contratos. ¿Preguntas, compañeros? Juan Daniel. Sí, maestro. Con respecto a este punto 3, veo que muchos de los contratos mencionan que renuncian a acudir a un tribunal distinto al que le pertenece. Por ejemplo, si estamos hablando de Sonora y hacemos un contrato con alguna empresa en la Ciudad de México, que esta última nos diga que nosotros estamos obligados a llevar una solución de controversias en los tribunales de la Ciudad de México y rechazamos llevarlo en el estado de Sonora. ¿Qué tan correcto y legal es esto? Totalmente es correcto, es un acuerdo de voluntad de las partes. Aquí hasta cierto punto es una adhesión al contrato. ¿A qué me refiero? Por eso es cuestión de negociar, compañeros. A veces no leemos los contratos, a veces nos comprometemos sin verificar a qué nos estamos comprometiendo, porque a veces nos adherimos al contrato sin verificar, pues hasta cierto punto que renunciamos a un tema de jurisdicción, que renunciamos a algún derecho que tengo, pues dentro de un contrato. Por eso, cuando renuncias a la jurisdicción, es completamente legal, Juan Daniel, este tema. Renuncio a los tribunales del estado de Sonora y pues la solución de conflictos se va a ventilar ante los tribunales de la Ciudad de México. Entonces hay que llegar a un acuerdo pues, que satisfaga a las partes, ¿no? En este caso tendríamos que verificar dónde va a surtir los efectos el contrato. Si la prestación de servicios va a ser en Sonora, pues hasta cierto punto, lo siento, empresa, pues ahora sí que el contrato va a aplicarse aquí en Sonora y entonces en caso de que surja una controversia, tendría que ventilarse ante los tribunales del estado, ¿sí? Pero hay que llegar a acuerdos. ¿Se puede negociar esto? Por supuesto que sí. Lo que a veces ocurre, mi estimado Juan Daniel, es el tema de la adhesión al contrato. ¿A qué me refiero? Tenemos a que elabora el contrato,
¿sale? Con todos los elementos que hemos señalado con antelación. Y tenemos a B, a C y a D, que lo único que hacen es adherirse a este contrato. ¿Sí? Al final de cuentas, las condiciones las está estableciendo A. Que en algunas cuestiones económicas los contratos tienen que inscribirse sobre todo en prestación de servicios ante la Profeco. ¿Sale? Para vigilar que estos contratos de adhesión no vayan en contra del interés de los consumidores. ¿Ok, compañeros? Los contratos de adhesión que presten servicios tendrán que inscribirse ante la Profeco, para que tomen nota de eso, por favor. Bien. ¿Ok? Ok, Muy gracias, bien. maestro. A sus órdenes. Muy bien. Compañeros, pues bueno, antes de hacer la pausa correspondiente por los alimentos, voy a empezar a entrar con por lo menos con el primer tipo de contrato, para que vean la modalidad que vamos a trabajar a continuación.